Hola, ¿qué tal? El equipo de Maps les agradece el que nos acompañen en esta serie de webinars de Maps University, en esta ocasión de la marca Appgate. Hoy nos acompaña Carlos Bortoni, Channel Manager Latam para Appgate, y su servidor David Gutiérrez, gerente de producto para Maps. Muchas gracias a esta asistencia de la segunda charla de café de 5, donde estaremos tocando bases sobre cómo posicionar Appgate y en diferentes contextos. La sesión de hoy les ayudará a que puedan conocer los beneficios actuales de migrar hacia la nube, proteger esos accesos y que conozcan cómo API tiene excelentes beneficios para estos ambientes. Carlos, buenos días, bienvenido. Dejo la palabra. Pues muchas gracias, David, muchas gracias, equipo Maps, muchas gracias a todos los participantes que nos acompañan. La idea hoy es platicarles sobre un acercamiento distinto a nuestra herramienta de API TCDP. En la charla pasada platicamos sobre cómo podemos eliminar la complejidad y garantizar la seguridad de sus redes. Hoy vamos a platicar enfocados a cómo podemos contribuir en el proceso de migración a la nube y en el proceso de asegurar estos entornos de nube. Y antes de empezar, un anuncio, una aclaración, un recordatorio. Hace unos días, unas semanas, ustedes se acordarán, uno de los principales proveedores de oleoductos o administradores de oleoductos en Estados Unidos fue fuertemente golpeado por un ransomware, aparentemente un ransomware, que los dejó inhabilitados y que generó una crisis de combustible en Estados Unidos. Nada que ver con el huachicoleo mexicano, esto fue 100% cibernético. Lo interesante de este caso es la raíz del ataque. La raíz del ataque, según fuentes internas de esta misma compañía, fue un correo electrónico, un phishing, con una mujer mostrando los pechos desnudos. Se le mandó a una persona dentro de la organización, esta persona descargó la imagen y fue suficiente para que los atacantes pudieran infectar toda la red. Esto nos muestra varias cosas, nos muestra cuán vulnerables son las redes de nuestros clientes, cuán sensibles son las redes a un ataque, pero también cuán fácil es penetrar una red. Es decir, basta con un usuario curioso, un usuario que tenga ciertas inquietudes bastante humanas, dicho sea de paso, un usuario que tenga ciertas preocupaciones para que el atacante pueda tomar control de sus credenciales y a través de ello poder tomar control también de su red. Y a raíz de eso, la Casa Blanca, de hecho este anuncio está ahí publicado en el portal de la Casa Blanca, una orden ejecutiva para mejorar la ciberseguridad de todo el país. Lo interesante acá es que se vuelve política pública el empuje a Zero Trust. Se vuelve ya no un discurso comercial, ya no un discurso de los analistas o de los fabricantes como nosotros, sino que se vuelve una política que está buscando fortalecer la seguridad de todo el país. Tiene varios principios sobre los que se basa, pero al final el único principio o el principio rector de todo esto es tener control de quién puede acceder a qué. Si hubieran tenido ese control dentro de los oleoductos, el atacante no hubiera podido tomar control de ellos porque no hubiera podido llegar al servidor donde se encuentran los sistemas Scala. Dicho eso, empezamos con la plática. Es un simple recordatorio sobre lo que está sucediendo a nivel mundial. Para hablar de nube, cuando hablamos de nube, siempre me viene a la cabeza esta frase del poeta Ramón Gómez de la Serna. El mejor destino que hay es el de supervisor de nubes, acostado en una hamaca mirando al cielo. Estoy seguro que el día que Amazon, Microsoft, Google o cualquier proveedor de nube descubran esta frase, lo van a utilizar como eslogan comercial, porque eso es prácticamente lo que venden los proveedores de cloud computing. Venden esta despreocupación, venden esta comodidad o esta idea de tranquilidad que te aporta el migrar a la nube y tener toda tu infraestructura administrada por alguien más sin que tú tengas que preocuparte de ella. Y detrás de esta idea descansa un crecimiento sostenido año con año de prácticamente el 20% dentro del mercado de cloud computing. Un crecimiento nada despreciable, al contrario, bastante admirable, y un crecimiento que nos habla de la penetración que este tipo de tecnologías está teniendo en el día a día de todos nosotros. Simplemente piénsenlo en su vida cotidiana, cuántos servicios que están hospedados en la nube utilizan ustedes y cuántos servicios utilizan sus compañías o sus clientes. Antes de seguir platicando de la nube, me gustaría platicarles sobre las hormigas verdes.
Las hormigas verdes son un ejemplo de la naturaleza de lo que el cloud computing representa para las tecnologías, para las redes. Las hormigas verdes son capaces de hacer lo mismo que hace cualquier otra hormiga, es decir, siguen aquello que huele como hormiga, atacan aquello que huele diferente a una hormiga, pero también tienen dos enormes tenazas con las cuales tienen la capacidad de doblar las hojas vivas de los árboles, hojas vivas de árboles y arbustos, para al momento de doblarlas, pegarlas al exprimir a sus propias larvas y al pegarlas, crear un entorno, un hormiguero de nube, un entorno aislado, un entorno protegido de la lluvia, de la naturaleza, de la mayoría de los atacantes, que queda en la parte alta de los árboles. Este entorno es impermeable, este entorno no tienen acceso a él osos hormigueros, no pasa nada si alguien pisa sobre la tierra, no lo puede destruir. Evidentemente tiene sus propias amenazas, evidentemente tiene sus propios problemas y uno de ellos es la araña saltarina. Y acá pensemos en la araña saltarina como cualquier atacante que quiere ganar acceso a el entorno, ya sea de nube o en sitio, de nuestros clientes. La araña saltarina no solo consigue penetrar al hormiguero de la hormiga verde. La araña saltarina tiene capacidad de que las hormigas no la ataquen. ¿Por qué no la atacan las hormigas? Porque la araña saltarina es capaz de reproducir el aroma del hormiguero al que se mete. Es decir, huele a aquello que huele el hormiguero. Y en consecuencia, las hormigas consideran que es el sitio más seguro dentro del hormiguero. Y al ser el sitio más seguro, van a llevar todas las larvas directamente a la araña saltarina. Es decir, no solo no van a proteger el hormiguero, sino que van a alimentar al atacante. Acuérdense lo que pasó en Equifax en 2017. Recordemos este tema de los oleoductos que acabamos de platicar. Es la misma seguridad perimetral la que garantiza que el atacante va a poder operar dentro de una red. En los oleoductos acabamos de ver las consecuencias. En Equifax, el atacante pudo crear un repositorio al interior de la red, almacenar información y particionarla dentro de ese repositorio y después sacar esa información sin que nadie se diera cuenta de ello. Es exactamente lo mismo que sucede con los hormigueros de las hormigas verdes y ese es uno de los principales desafíos que tiene la nube y la seguridad tradicional. Cuando hablamos de entornos de nube, estamos hablando que el perímetro puede encontrarse en cualquier lugar y en consecuencia debe asegurarse de forma consistente en todas partes. El perímetro está ahí donde está el usuario que se conecta. Los recursos están dispersos. No tiene sentido proteger una seguridad o crear una seguridad perimetral que proteja un perímetro donde ya no hay nada dentro cuando hemos migrado a la nube. Dos, hay un montón de soluciones de seguridad para la nube. Hay muchísimas soluciones para operar solo en sitio y esto nos lleva a que los usuarios tengan múltiples políticas, múltiples permisos que gestionar, múltiples plataformas cuando estamos hablando de intentar controlar el acceso. Claro que nuestros usuarios pueden controlar su acceso a entornos ATI híbrida, entornos de nube, entornos en sitio, en nubes nativas, etcétera. Sin embargo, el trabajo que eso representa para ellos es altamente desgastante. Tienen que dedicarle mucho tiempo y sobre todo es poco gratificante, porque al final estamos dedicando horas hombre a generar soluciones de acceso que podrían automatizarse. Tercer desafío, las herramientas de seguridad tradicional no son capaces de seguir el ritmo de los entornos cambiantes de nube. Ustedes lo saben bien, cuando los proveedores de nube se anuncian, se promueven, lo principal que hacen es la facilidad con la que puedes tú gestionar tus ambientes en la nube. Lo sencillo que es crear un servidor, darlo de alta o darlo de baja en cuestión de horas. La pregunta aquí para nuestros clientes es, ¿de qué les sirve a un cliente, a una organización, tener un servidor listo, habilitado en 5 horas, si ese servidor está completamente desprotegido? ¿Para qué quiero almacenar información que va a estar expuesta? Y si la información va a estar expuesta, es un riesgo. Si en verdad no voy a almacenar nada hasta que pueda proteger ese servidor, es algo realmente inútil y ocioso tener un servidor en el cual no voy a almacenar nada. Y por último, el principal desafío, creo yo, este tema de responsabilidad compartida del cual pocas veces hablan los proveedores de nube. La responsabilidad compartida es nada más y nada menos que el hecho de que el proveedor de nube sea responsable de la seguridad de la nube, es decir, de la seguridad de la infraestructura donde se van a hospedar los servicios que se ofrecen a los clientes. El cliente sigue siendo responsable de la seguridad de sus datos, de su plataforma, de sus aplicativos, de sus sistemas operativos, etcétera, etcétera.
El cliente tiene que gestionar, como lo hacía en sitio, esos accesos, esa seguridad, esa protección, y realmente hay pocos elementos para que pueda gestionarla. ¿Por qué? Porque no existe en la nube, porque lo que existe es la computadora de alguien más. Lo que existe es la infraestructura de alguien más que nuestros clientes están utilizando. Y es en este contexto que el grueso de las organizaciones bancarias consideran que no tienen una estrategia o solo han implementado elementos básicos dentro de la nube. Cuando hablamos del 43% de las organizaciones en el sector bancario, estamos hablando de un número altísimo, porque el sector bancario es uno de los principales sectores que adoptan tecnología para darle mucho más agilidad a sus servicios. ¿Por qué la adopción de nube es o tiene este nivel de precariedad en el sector bancario? Principalmente porque los ejecutivos responsables de la seguridad de los sectores bancarios no sienten que tienen control cuando están migrando a la nube. Y ahí es donde una herramienta como Appgate SDP cobra mucho sentido para proteger a nuestros usuarios y para contribuir a la protección de sus activos, de su información dentro de la nube. Uno, garantizamos conexión segura y cifrada entre los usuarios y las instancias de nube autorizada. Es decir, solo el usuario que tiene permitido ver esa instancia de nube va a poder llegar a ella. Supongamos que ustedes tienen 3 instancias de nube, pero no todos los usuarios tienen necesidad de acceder a ellas. En ese sentido, se invisibilizan para aquellos usuarios que no tienen permiso de ver las instancias de nube, esas instancias, y solo se dejan abiertas para quienes sí tienen permiso. Esto de forma sensible al contexto y basándonos en la identidad del usuario. 2, garantizamos control de acceso consistente a través de entornos nativos e híbridos. ¿A qué me refiero con esto? Los usuarios no van a tener que ser quienes decidan, me voy a conectar a la nube, entonces activo mi conexión remota para poder alcanzar la nube y entonces pierdo los recursos locales. No, hay un agente instalado en su dispositivo que se encarga de determinar hacia dónde tiene que redirigir al usuario para alcanzar el recurso que el usuario está buscando. El usuario lo único que va a hacer es dar clic para acceder al recurso, es entrar a una URL, es buscar el recurso y el agente le va a pedir que si cumple el contexto se autentique para poder llegar al recurso y lo redirige directamente al recurso sin que pierda ningún tipo de acceso. El usuario podría estar consultando un recurso en nube y al mismo tiempo consultando un recurso en sitio sin ningún problema. 3, el acceso a distancia de terceros es sensible a la identidad y al contexto. Acá una aclaración, todo acceso a la nube es a distancia de terceros. Y es importante que sea sensible a la identidad y al contexto. Importante que sea sensible a la identidad porque esto quiere decir que no todos los usuarios tienen los mismos permisos, no tienen las mismas necesidades de uso al interior de la red y solo deben acceder a aquellos recursos que tienen autorizados, por un lado. Por el otro lado, el tema de ser sensible al contexto parte porque no es lo mismo el usuario Carlos Bortoni conectado desde un Starbucks que el usuario Carlos Bortoni conectado desde las oficinas de Appgate. Somos 2 usuarios completamente diferentes, con 2 niveles de riesgo y 2 niveles de vulnerabilidad que no tienen nada que ver entre ellos. Por último, todo recurso no autorizado es completamente invisible para los usuarios. Es decir, hacemos una reducción de privilegios. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense ustedes que tienen una fuga en su casa, llaman al plomero, el plomero llega y ustedes le dan acceso a todo dentro de su casa. Le dan acceso no solo al baño donde se encuentra la fuga, también le dan acceso al refrigerador, le dan acceso a su guardarropas, le dan acceso a la recámara de sus hijos. ¿Por qué? Porque es un usuario autorizado. Y entonces, como el usuario es legítimo, ustedes le van a dar acceso a todos los recursos. Resulta absurdo hacerlo con un plomero. Sin embargo, es la forma en la que tratamos a nuestros usuarios al interior de la red. Les dejamos que vean todos los recursos. No importa si es la persona de marketing, de recursos humanos o de sistemas, puede ver todos los elementos de la red. Y ustedes díganme, por favor, si conocen una organización donde la gente de marketing haga el trabajo de la gente de sistemas o donde la gente de RH utilice los mismos recursos que la gente de mantenimiento. No existe y sin embargo los recursos están ahí expuestos, aumentando la superficie de ataque. Es por ello que nuestra herramienta propone reducir esos privilegios para minimizar los riesgos. Es una herramienta que está construida como la nube, una herramienta hiperescalable, descentralizada y distribuida. La mayoría de nuestros clientes empiezan comprándonos unas cuantas licencias para proteger sus servidores críticos o a sus usuarios VIPs y de ahí se van moviendo de forma consistente hasta proteger
todo su entorno de red. Les pongo un ejemplo. ExxonMobil, que es uno de nuestros principales clientes, nos compró menos de 100 licencias en su primera compra. Hoy, después de varios cuartos consecutivos en los que ha estado realizando compras, tenemos un ExxonMobil con más de 22,000 licencias implementadas. Es, como les decía yo, descentralizado y distribuido porque está ahí donde se encuentra el usuario. Estamos hablando de un agente que se instala en el dispositivo del usuario y va a extender el perímetro a donde se encuentra el usuario. Va a proteger al usuario y esa conexión sin importar su ubicación. 2, es adaptable e individualizada la herramienta. Como se los decía hace rato, es sensible a la identidad y al contexto de los usuarios. 3, lo ocultamos de los ojos indiscretos, como les comentaba con el ejemplo del plomero. Todo recurso no autorizado es un recurso totalmente oscuro, invisibilizado. De hecho, a SDP se le conoce en los bajos fondos de la ciberseguridad como la nube negra. Dentro de una nube negra resulta imposible tener visibilidad. Es exactamente lo que hace nuestra solución de SDP al cifrar las conexiones, al establecer conexión punto a punto entre el recurso o el dispositivo que quiere consultar algo y el recurso que está consultando. Hay una comunicación puntual entre esos dos elementos. ¿Qué dicen los analistas sobre SDP para proteger entornos de nube? Tanto Gartner como la Cloud Security Alliance y Forrester coinciden en que SDP es más sencillo y menos costoso de desplegar que las soluciones de seguridad tradicional, en que brinda un acceso seguro y ágil que está centrado en el usuario y sobre todo en que extiende la seguridad haciéndola omnipresente dentro de todo el ecosistema. Les voy a platicar sobre lo que hemos hecho con algunos clientes. El primer ejemplo es CoreLogic. CoreLogic es una empresa de bienes raíces que utiliza el análisis de datos. Es una fintech con más de 8,000 empleados. Lo que querían ellos es que sus empleados que están distribuidos y dispersos globalmente pudieran conectarse a sus entornos de nube de forma segura y con una experiencia de usuario transparente. Necesitaban que nos conectáramos con ServiceNow para su levantamiento de tickets, etcétera. Estaban cansados de intentar implementar un proyecto en NAC, llevaban años sin terminar de implementarlo y estaban cansados también de estar utilizando su VPN porque resultaba demasiado compleja para su contexto. ¿Qué hicimos con CoreLogic? Garantizamos la misma experiencia de usuarios independientemente de la ubicación del usuario, es decir, si era un usuario remoto o local, si era un usuario que estaba en Starbucks, en el aeropuerto o en su casa, e independientemente del ambiente al que accediera. El usuario podía acceder a un entorno de nube o a un entorno en sitio y tener la misma experiencia. Para él no tenía por qué enterarse dónde estaba almacenado ese recurso. 2, al podernos vincular a través de una API bidireccional con ServiceNow y con Ping, lo que garantizamos es que los permisos que tenía el usuario cuando levantaba un ticket se extendieran a la persona que tenía que resolver ese ticket, mientras el ticket estuviera abierto. Una vez que el ticket se cerraba, de forma automática, la persona que había resuelto el ticket perdía los privilegios y se los regresaba de forma exclusiva al usuario correspondiente. ¿Qué garantizamos con esto? Seguridad y eficacia. No teníamos que conceder permisos extras a nadie y no dejábamos abiertos permisos extras para nadie. Y por último, garantizamos un acceso automatizado con menor intervención humana y un menor margen de error. Este elemento del acceso automatizado lo voy a retomar para platicarles sobre nuestro caso de éxito con FINRA. FINRA es la institución que se encarga de regular a la industria financiera en los Estados Unidos. Querían migrar a la nube. Evidentemente, imagínense la cantidad de datos sensibles que manejan. Necesitaban un control de acceso regular para estos datos sensibles. Era tal su necesidad de granularidad que diario FINRA creaba 50,000 instancias y diario las daba de baja. ¿Para qué? Para garantizar que hubiera una forma de llegar al recurso y garantizar al mismo tiempo, al darla de baja, que esta llegada al recurso no expusiera los recursos cuando ya no era necesario. Evidentemente necesitaban documentar todo por el tipo de institución que son. Pudimos garantizar auditoría. Nuestra herramienta permite mantener un log de todos los usuarios que se autentican en la red, de todo lo que están haciendo en la red. Podemos nutrir a un SIEM con estos logs o podemos utilizar los logs con algún otro tipo de herramienta. Asignamos de forma dinámica y granular los accesos y sobre todo garantizamos que el acceso estuviera centrado en la identidad y fuera sensible al contexto del usuario. ¿Qué permitimos al hacer esto? Que FINRA no tuviera necesidad de crear esas 50,000 instancias
todos los días. ¿Por qué? Porque Carlos Bortoni, cuando estaba entrando en un contexto adecuado, se le permitía llegar al recurso. Si Carlos Bortoni estaba fuera de horario o fuera de la geografía adecuada para poder consultar los recursos, simplemente no podía alcanzarlos y en consecuencia no tenía ninguna visibilidad de ellos. Y es así como nuestra herramienta de SDP nos permite eliminar la complejidad al interior de las redes de nuestros usuarios y ayudarlos a poder migrar a la nube sin mayores problemas. ¿Cuáles son los puntos claves de AppGate SDP para la migración y la protección de entornos de nube? 1. Acceso basado en la identidad del usuario y sensible a su contexto. Ya explicamos por qué es importante eso. No es lo mismo darle todo el acceso a un usuario que solo permitirle ver aquello que necesita ver. Un ejemplo, si el usuario que descargó el archivo con ransomware dentro de esta organización, de esta empresa de oleoductos, hubiera estado microsegmentado, de ninguna forma el ransomware hubiera podido llegar a tener el impacto que tuvo y no hubieran paralizado la distribución de oleoductos en Estados Unidos. 2. Conexión segura y cifrada entre los usuarios y las instancias aprobadas. Al establecer una conexión punto a punto, estamos garantizando que esa conexión no pueda ser vulnerada. 3. Invisibilizamos completamente entornos enteros de nube. Se los platiqué hace ratito, podemos ocultar los recursos de los ojos indiscretos. Y por último, establecemos un segmento de red individual, una comunicación punto a punto y cifrado que se ajusta a las sesiones de cada usuario, simplificando el acceso a los recursos en la nube y eliminando privilegios excesivos. Volvemos al ejemplo del plomero. El plomero no tiene necesidad de revisar su closet. En consecuencia, no tiene por qué ver. Es así de sencillo. Eso es todo lo que quería platicarles el día de hoy. Agradezco mucho su participación. Agradezco a Maps por brindarnos este espacio. Nos preguntan que si ABSDP puede funcionar para cualquier proveedor de nube. Correcto. Operamos con todos los proveedores de nube, AWS, Amazon, Google, incluso con proveedores locales. No tenemos ningún problema al respecto. ¿Cómo sería el esquema de licenciamiento en un escenario nube totalmente o por cuanto en un data center, conexiones hacia la nube y los usuarios seleccionados? Exacto, el escenario es siempre el mismo. Nosotros lo que vamos a contemplar para entregar una propuesta es el número de usuarios o servidores que queremos proteger y el número de sitios donde se encuentran estos servidores o a los que tienen que acceder los usuarios. Les pongo un ejemplo muy tonto. Tenemos 10 usuarios que tienen que acceder a dos sitios distintos, un data center y una instancia en AWS. En ese contexto cotizaríamos 10 licencias y aparte tenemos 5 servidores. Entonces cotizaríamos 15 licencias con acceso a 2 sitios. El primer sitio siempre viene incluido en el costo de licenciamiento. Entonces serían 15 licencias de 10 usuarios más 5 servidores y un sitio adicional, lo que habría que cotizar. Ese sitio puede tener distintas arquitecturas, puede necesitar un gateway, puede necesitar un controller, puede necesitar las dos cosas, puede necesitar más de un gateway para dar acceso, no importa. Nosotros cobramos por sitio implementado nada más. El agente funciona para múltiples dispositivos. Entonces, David Gutiérrez puede tener el agente instalado en su laptop, instalado en su dispositivo móvil, en su teléfono móvil y en su tablet, y tener acceso a la misma licencia. Es una sola licencia. Correcto. Y ahí, bueno, también una pregunta muy común es, ¿dónde estaría instalada la controladora y el gate? Instalada donde ustedes quieran. Puede estar instalada junto a su data center en una máquina virtual, puede estar instalada en la nube. Eso es decisión de, bueno, no de ustedes, sino de cada uno de los usuarios finales. Perfecto, sí, por temas también hay unos clientes que luego le tienen un poco de miedo a la nube, sino ciertas iniciativas Exactamente. que hacer, pero se pueden hacer armar esquemas también híbridos, ¿no? Tal cual, señor. Perfecto, Carlos. Pero bueno, nada más pues, bueno, reiterarles que nos contacten, que yo creo que es un buen momento para comercializar AppGate. Al inicio de la sesión que mencionaba Carlos, que pues ya poco a poco el tema de Zero Trust va a ser mandatorio, entonces eso va a incrementar las oportunidades que próximamente puedan ustedes también estar viendo en el futuro. Entonces yo creo que como resellers es un buen momento para que se puedan firmar.
Nosotros, y bueno, con Apple les proporcionaremos ahí todos los elementos para que puedan comenzar con su habilitamiento tanto técnico como comercial. Ya el portal de Apple está muy formal, con certificaciones comerciales, con certificaciones de preventa, y acá en Maps los podemos apoyar para ver ese seguimiento de ese laboratorio, ayudarles con la creación de las políticas, supervisarlo, y eso les va a ayudar también para que vayan teniendo cierta autonomía con la solución, que no es nada complicada, que pues bueno, también puedan ver lo redituable de comercializar la marca, ¿sale? Entonces, sí, estar ahí. Carlos, te agradezco muchísimo tu tiempo. Gracias a ustedes. Creo que cerramos este webinar, entonces pues estamos en comunicación. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. De nuestro lado, les agradecemos. Que estén muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Gracias Carlos. a todos. Gracias, David. Saludos.